muy grato darles la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes en esta sesión que pensamos que es extraordinariamente relevante con el tema reactivación desde lo local, con la presencia distinguidísima del señor presidente municipal de Nezahualcóyotl, el maestro Juan Hugo de la Rosa. Juan Hugo, presidente, bienvenido a tu casa, presidente, y reconocemos mucho tu trabajo y lo apreciamos y estamos muy agradecidos contigo y estamos muy atentos a tu visión. Y al maestro Enrique Soto Alba, maestro Enrique, querido Enrique, muy bienvenido, el coordinador de la Maestría de Urbanismo de la UNAM y aparte miembro asesor de SEDATU y un especialista. Sin más, quisiera, pues repito, agradecer a ambas personalidades y que estemos muy atentos a lo que nos van a brindar, porque creo que todas y todos coincidimos en que, aunque seguimos, no es un post-COVID, porque seguimos con esta situación que tenemos que vencer. ¿Cómo? Pues con las medidas que nos recomiendan nuestras autoridades sanitarias, con el buen sentido común, pero sobre todo con la solidaridad y la cohesión social, como lo hacen en Nezahualcóyotl, y por supuesto con medidas urbanas, nuevas medidas, nuevas consideraciones en la medida de los escasos recursos. Y quisiera, porque lo pensé mucho desde esta sesión que hace 2 semanas nos concedió el presidente municipal de Neza y también el maestro Enrique, que iban a estar aquí con nosotros para ustedes, pues el reconocer que la reactivación tiene que ser, hablo por su servidor y lo hablo con todo aprecio para todos ustedes, moral. ¿Y en qué sentido? En que no nos podemos dejar vencer, en que tenemos que todos los días salir, estar, avanzar, y en el equipo, sea un pequeño, un más mediano, un gran equipo, tenemos que avanzar y, repito, vencer esta pandemia, dar los servicios públicos que tengamos que dar, o la capacitación en nuestro caso, y salir adelante, y salir fortalecidas y fortalecidos. Sin más, es un honor darle la palabra al señor presidente municipal de Nezahualcóyotl, el maestro Juan Hugo de la Rosa, que además tiene una larga carrera política, siendo un hombre joven, ha sido diputado federal en 2 ocasiones, ha tenido varias posiciones de mando a nivel municipal, y repito, es un hombre dedicado a su gente en cuerpo y alma. Muy bienvenido, señor presidente, a tu casa. Gracias por estar aquí. Juan Hugo de la Rosa. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar a ti, Rafael Cortés. Muchísimas gracias por la invitación para poder participar dentro de este diálogo virtual que el día de hoy tenemos. Para mí es muy importante el tema también que se está abordando. Agradezco desde luego a todos los que están conectados y también a Enrique Soto, quien va a participar también como expositor en este diálogo, y ojalá lo que podamos exponer ayude en algo a impulsar lo que tenemos que hacer, porque este tema, decía yo, como bien decía Rafael, es extremadamente relevante, porque la pandemia no solo nos ha afectado en el tema de salud, nos ha afectado en la parte moral, nos ha afectado en muy diversos aspectos. Creo que incluso hasta la parte del ánimo de la población tiene que ser renovado, tiene que ser reactivado. Pero sin duda, la parte que tiene que ver con la reactivación económica es muy importante, y es algo en lo que los gobiernos tienen que intervenir. No podemos dejar que las cosas corran sin que asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde desde los gobiernos, hablando de los 3 órdenes, pero también, desde luego, entendiendo la responsabilidad que significa para los gobiernos locales, porque hay que tener claro que precisamente en los espacios municipales en donde ocurren realmente los distintos fenómenos de toda la vida de la gente, pero particularmente los distintos fenómenos del mercado y la reacción inmediata de los factores de la producción, la caída de la demanda, la escasez, el desempleo, el cierre de unidades económicas, todo se ve reflejado de manera concreta desde el municipio. Y de ahí precisamente
la importancia de que los gobiernos locales tengan clara la necesidad de su intervención. Es más, creo que para, para los procesos que vienen, los procesos políticos que vienen, la población va a evaluar de manera muy concreta lo que hicimos y lo que no hicimos desde los gobiernos locales. Si tuvimos la capacidad o no de responder ante esta gran crisis de salud y esta gran crisis económica que en este momento estamos viviendo y que sin duda está afectando de manera muy seria la calidad de vida de todos los mexicanos. Quiero decirles en primer lugar que pues en Ciudad Neza nuestra economía se desenvuelve en un muy pequeño espacio geográfico. En realidad, apenas tenemos 64 kilómetros cuadrados, un poquito menos de 64 kilómetros cuadrados, pero con una de las densidades poblacionales más altas del mundo incluso. Es decir, en México no hay otra ciudad que se compare en cuanto a densidad poblacional y sí figuramos dentro de las más altamente, más densamente pobladas del mundo. Tenemos alrededor de 17.500 habitantes por kilómetro cuadrado, de acuerdo con los datos oficiales. Nosotros incluso hemos estimado que esta densidad poblacional pueda llegar hasta 23.500 habitantes por kilómetro. Y también esta densidad se refleja en una densidad de unidades económicas. Tenemos alrededor de 50.400 unidades económicas establecidas en nuestro municipio. Y son precisamente estas unidades económicas las que generan el empleo, las que generan el dinamismo económico que tiene nuestro municipio. Y de ahí precisamente la relevancia de nuestra preocupación porque esto no decaiga, sino que esta cuestión, en lugar de que nuestra economía sufra, que pueda florecer todavía más. Porque en las últimas décadas nuestra economía ha mantenido un ritmo de crecimiento muy estable, con un índice de un Producto Interno Bruto del 3% anual, más alto incluso que el que tiene el Estado de México e incluso el que ha registrado nuestro país en los últimos tiempos. Una economía que, como les decía, está fundada en la micro y pequeña empresa con un elevado nivel de informalidad. Esto también hay que resaltarlo, donde un poco menos de la mitad de su fuerza de trabajo sale a emplearse fuera del municipio, cuyos ingresos fortalecen también la demanda local efectiva y esa dinámica nos ha permitido paliar la mayor parte de las crisis macroeconómicas que se han presentado en el país de manera recurrente en las últimas décadas. Incluso pudiéramos decir que la informalidad de la economía local ha jugado un papel de amortiguador y ha permitido desenvolverse sin demasiados sobresaltos a nuestras comunidades. Sin embargo, durante este año, el cierre de actividades económicas ha amenazado gravemente los equilibrios que se habían venido construyendo durante los últimos años. Porque esta crisis es distinta a las que hemos vivido, porque existiendo oferta y demanda suficientes, aún así el mercado se detuvo. Un gran número de unidades económicas cerraron sus puertas por razones urgentes de salud pública, situación que afectó al empleo y la liquidez de estas unidades económicas y también de los consumidores. La falta de liquidez se acentuó porque las empresas manufactureras, teniendo materia prima e insumos suficientes, pararon su producción y enviaron a casa a miles y miles de sus trabajadores. Porque los comercios tenían un inventario disponible, tuvieron que cerrar. Lo mismo ha ocurrido en los servicios del usuario final, telecomunicaciones, en todas las áreas. En esa, les decía, tenemos
más de 50,000 unidades económicas. De ellas, 46,000 son micro y pequeñas empresas. Además, un gran número trabaja en la calle, es muy distinto, en muy distintos servicios y giros productivos. Todas ellas aportan al gran dinamismo que ha caracterizado la economía de nuestro municipio. En total, estas micro y pequeñas empresas están relacionadas con más de 200,000 personas y unos por lo menos 100,000 hogares, debido a que en su mayoría operan familiarmente. Estos micronegocios en su mayoría son operados por una sola familia o familias que se van disgregando. Es decir, que la estructura económica del municipio está vinculada a poco más de un tercio de los hogares, 280,000 hogares más o menos que existen en el municipio. En su inmensa mayoría son empresas que trabajan al día y ahora tienen dificultades para sobrevivir y corren el riesgo incluso de no poder volver a abrir sus puertas. Muchos de estos negocios. El flujo de ingresos obtenidos por los empleados que salían del municipio a trabajar también se ha visto severamente afectado. Por eso, desde el inicio de la crisis de salud del gobierno municipal, comenzó a tomar una serie de medidas para auxiliar a la población, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también con apoyos alimenticios para la población vulnerable, como son las personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, pero también con apoyos fiscales y económicos, porque era muy importante que otorgando prórrogas de plazos para el pago de impuestos y derechos municipales, así como de todos aquellos trámites legales que tienen que realizar estas unidades económicas, pudieran encontrar un respaldo en su gobierno municipal y no encontrarse allí una traba para el desarrollo de sus actividades. Hemos tenido incluso que tomar una serie de medidas de acuerdos que nos ha permitido apoyar en toda la parte de trámites y descuentos a nuestros comerciantes y pequeños empresarios. El ayuntamiento municipal también decidió ir al rescate de su pequeña y mediana empresa, a la reconstrucción del mercado interno del empleo y del ingreso de las comunidades municipales. Se han tomado algunas de las siguientes medidas que voy a mencionar. En abril lanzamos una plataforma digital para difundir los servicios que ofrecen más de 10,000 comercios, tales como restaurantes, cocinas económicas, fondas y pequeños negocios de giros similares que ofrecen entregas a domicilio o para llevar. Es decir, promovimos sobre todo el tema de la entrega a domicilio y lo seguimos promoviendo con el objetivo de promover el consumo interno y fortalecer de esta manera a todos estos micronegocios locales. También se puso en marcha una campaña de difusión para que la población compre en todos estos negocios locales. A partir del mes de junio iniciamos un programa integral para la protección del empleo y la reactivación económica del municipio. Dentro de esto incluye, por ejemplo, un programa de empleo temporal a través del cual hemos logrado contratar a 811 personas. Cambiamos la modalidad de ejecución de obras para poder dar empleo a muchas de estas personas que se quedaron sin este ingreso. También establecimos créditos para la micros y pequeñas unidades económicas de entre 5 y 10,000 pesos, y hasta la fecha se han otorgado más de 2,000 créditos y todavía estamos en ese proceso hasta llegar aproximadamente a 4,500 créditos para los cuales se destinó ya el recurso necesario. Hemos hecho una inversión cercana a los 100 millones de pesos solamente en estos programas, además de los programas de apoyo directo a la población. Es decir, solo invertimos en los programas de reactivación de la economía y de protección al empleo un poco más de o alrededor de los 100 millones de pesos.
Se tiene previsto también entregar mesavales, esto es entregar a las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad un promedio de 400 pesos para que se adquieran productos en los negocios más próximos a su domicilio, y de esta manera hacer que este recurso apoye a las familias más vulnerables y al mismo tiempo lograr que se apoye a los negocios de ahí, de su barrio, de su colonia, y que con esto fortalezcamos también la economía de nuestros micronegocios. Se está impulsando también la creación de cooperativas para servicios de entrega a domicilio. Destinamos 500 bicicletas que nos permitirán el generar más empleos y al mismo tiempo también fortalecer a nuestros micronegocios, que no solamente las grandes o medianas empresas puedan entrar dentro de esta parte de la entrega a domicilio, sino que hasta la tienda de la esquina, los mercados, todos puedan acceder a la entrega a domicilio, y al mismo tiempo vamos a generar algunos otros negocios. Diseñamos nuevas formas de comunicar e informar, aprovechando precisamente toda la tecnología que hoy existe para así potencializar a todos los micronegocios. Hemos desarrollado la primera feria virtual del taco en el mes de septiembre de este año, la cual concluyó con un alcance digital en redes sociales de cerca de 2 millones de personas. Mientras cuando las hemos hecho de manera presencial, hemos alcanzado alrededor de 100,000 personas, ahora alcanzamos casi a 2 millones de personas a través de este nuevo mecanismo de promoción de los negocios, en este caso del taco, porque después realizamos lo que fue el primer festival virtual del pan y el tamal y dulce sabor de Nesa. Este también alcanzó alrededor de 1.500.000 personas y logramos difundir con esto. En tacos tenemos más o menos 5.500 negocios de tacos establecidos en el municipio. Y entre los otros giros, que es el pan, el tamal y el dulce, tenemos casi otros 5,000 negocios. Esto quiere decir que hemos alcanzado a promover a un poco más de 10,000 comercios con estos programas. Con este programa en particular del uso de las redes sociales, y que con esto nos ha permitido lograr que impulsemos y elevemos el nivel de ventas que traían los negocios. Desgraciadamente, aún los negocios más esenciales cayeron en su nivel de ventas, y con esto estamos logrando que se renivele. Estos eventos virtuales pues nos han servido incluso para que la población conozca lo que se produce en Nesa, y entonces que recurra de manera directa a comprar estos productos a quienes los producen. En Nesa tenemos, dentro de estos 50,400 pequeños negocios, se producen infinidad de productos, y hoy, a través de estos mecanismos, la gente de Nesa y de otros espacios conoce perfectamente qué es lo que se está produciendo en Nesa. Y seguiremos en esta misma línea, pues, dado que todos nuestros comerciantes se han visto perjudicados por la pandemia de COVID-19, y a través de esta difusión estamos fortaleciendo el comercio local. Yo estoy convencido de que para poder salir de esta crisis económica, no hablando de la crisis sanitaria, sino de la crisis económica, el fortalecer el comercio local, el fortalecer nuestras economías locales va a jugar un papel fundamental. Y desde luego ahí los gobiernos locales, los gobiernos municipales tienen que jugar un papel importantísimo. La propia pandemia ha dejado más en evidencia el papel que deben de jugar y que juegan los gobiernos municipales
en la vida diaria de sus habitantes, no solo en la parte de los servicios a que estamos obligados a prestar, sino incluso en los temas de salud, en los temas de la economía. Hoy estamos obligados, todos los gobiernos locales, a hacer nuestros esfuerzos para lograr fortalecer a nuestras economías y con ello lograr el bienestar que nuestros ciudadanos requieren. Muchísimas gracias. Si me permiten, únicamente quisiera pasar rápidamente unos videos de en qué consiste las ferias estas que hemos hecho. Por supuesto, presidente. Felicitarle, queremos comentar de todos los puntos que nos ha brindado, nos ha compartido, reconocer el trabajo sensible, dedicado, lógico, diría su servidor, que no soy nadie para calificar, y menos al presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, pero lo más importante, que se está haciendo, no ha quedado en ideas, está en campo con su equipo trabajando para reactivar, con un sentido práctico. Enhorabuena, presidente. Hemos aprendido mucho, hay muchos comentarios. Tenemos compañeras y compañeros de municipios de 25 entidades que están aquí con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a ver los videos del presidente y continuamos. Muy interesante. Enhorabuena, Nezahualcóyotl y Gobernación y NAFED con ustedes, presidente. Gracias, gracias. Paletas, comidas, gaznates, modeladas, mantecadas, conchas, orejas y muchas cosas más para endulzarte la vida. Podrás encontrarlas en el primer Festival Virtual de Pan, Tamal y Dulce Sabor de Mesa 2020, del 26 de octubre al 2 de noviembre. Síguenos en nuestras redes sociales, Ayuntamiento de Ciudad de Nezahualcóyotl y Juan Hugo de la Rosa, y pide tus pasteles, panes, dulces y tamales a domicilio. Recuerda, del 26 de octubre al 2 de noviembre es el primer Festival Virtual de Pan, Tamal y Dulce Sabor de Mesa 2020. No te lo puedes perder. Neza, Ciudad de Todos. Gobierno Municipal. Recuerdo, pasteles, maciza, pastor, cabeza, campechanos, arrachera, birria, pancita, buche, nada, tripa. Todo esto y más lo podrás encontrar en la primera Feria Virtual del Taco Neza 2020. Pídelos desde casa. Conoce las mejores taquerías de nuestra ciudad y las propuestas que los más de 100 expositores tienen para consentir tu paladar. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo por medio de las redes sociales del Ayuntamiento de Ciudad de Nezahualcóyotl y del alcalde Juan Hugo de la Rosa, del 11 al 15 de septiembre, de 7 a 9 de la noche. Se te antojan. Unidos apoyemos al comercio local. Feria Virtual del Taco Neza 2020. Taco Neza 2020. Neza Ciudad de Todos. Gobierno Municipal. Maciza. Pero vemos cómo este ejercicio que ya lo hicimos antes con la Feria del Taco y hoy a través de este festival es muy exitoso. A pesar de que las condiciones son difíciles, la economía de las familias no está en su mejor momento. Platicamos ahorita aquí con los globales, o sea, la gente cuando se va acercando incluso el fin de la quincena, se le dificulta mucho consumir diversos productos. Entonces, pero sin duda, si nos apoyamos entre todos y logramos que nos compremos unos a otros, que logremos generar mayor circulación de recursos en Neza, esto nos permitirá generar bienestar para mucha gente. Pues bien, lo decía, sobre todo nace de la preocupación que tenemos por lograr que los negocios de Neza logren recuperar sus niveles de venta que han perdido durante esta pandemia. Porque de ello depende una cantidad importantísima de familias, de personas que están detrás de estos negocios, detrás de cada uno de estos negocios, y seguramente ahorita Alberto nos los pone. Enhorabuena, presidente Juan Hugo de la Rosa. De verdad,
extraordinario, y aquí lo están compartiendo todas y todos porque son acciones sensibles, prácticas que se están llevando a cabo, que no es nada fácil. Habla de voluntad, habla de sensibilidad, habla de visión, pero sobre todo habla de trabajo en equipo y servicio a la gente. De verdad, enhorabuena, muy, muy interesante. Además, como en lo virtual, pues promover esos productos, como decía aquí Arturo de la Isla, tan deliciosos, tan ricos que a todos se nos antoja. Enhorabuena, la verdad, extraordinario. Y quienes lo conocemos sabemos que el presidente siempre ha estado ahí para servir a su población, a ese grupo tan grande de gente en este municipio tan extraordinariamente relevante para el Estado de México y para nuestro país, y que es más grande que muchos países en cuanto a la composición de su población. Es decir, ese es el tamaño de la complejidad de Nezahualcóyotl, del gobierno municipal. Enhorabuena, enhorabuena, presidente. Nos va a acompañar el presidente. Vamos a escuchar ahora la gran visión del maestro Enrique Soto, que creo que va a ser también extraordinariamente interesante. Enrique conoce NESA, por supuesto. Antes de comenzar estábamos hablando de un estudio que él está haciendo en la UNAM, en la máxima casa de estudios de nuestro país, en el área de urbanismo, que Enrique coordina la maestría de urbanismo allá en la UNAM. Y repito, trabaja muchísimo con Gobernación y con INAFED, lo que te agradecemos muchísimo, Enrique, y con muchos municipios en nuestro país de manera práctica, y también colabora al más alto nivel en SEDATU. Enrique, nada más antes de darte la palabra, que es un honor, retomar algunos puntos que sé que algunos de ustedes que estamos compartiendo en privado, y también les pido que al final lo externen al presidente municipal y a Enrique, pero hablando de la visión que nos compartió el presidente municipal. Hace muchos años, hablo más de 30 años, hubo un libro clásico que probablemente siga siendo el libro clásico más importante de economía informal, que lo hizo un peruano, Hernando de Soto, y el libro se llama El Otro Sendero. Y recuerdo en esos momentos su servidor trabajaba en una Secretaría de Estado que ya desapareció, pero lo compramos, lo leímos, y como decía el presidente, hay que reconocer que la economía informal ha sido un factor de amortiguamiento, en este caso en Nezahualcóyotl, y verlo con esa sensibilidad y apoyar a esos grupos, porque las gentes necesitamos subsistir y salir adelante. Pero qué increíble que tenga el soporte y el apoyo, por supuesto, bajo cauces de orden que brindan en Nezahualcóyotl. Enhorabuena. También pensar que se tiene una densidad de población de más de 23,000 habitantes por kilómetro, caramba, no es cualquier cosa. Ese es otra vez un reto mayúsculo que está administrando y gobernando el gobierno municipal de Nezahualcóyotl. Enhorabuena. El presidente de la Rosa señaló del respaldo con ese concepto. Qué bonito escuchar que un gobierno municipal sepa y sienta que tiene que respaldar a sus ciudadanas. Ahí está la regidora Isabel Castillejo asintiendo. Enhorabuena. Así tiene que ser. Los programas de crédito, los programas de empleo, los 100 millones que han dado, de verdad, extraordinario. Y repito, creo que tendremos comentarios para el final, presidente, después de escuchar a Enrique Soto, el maestro. Es un honor darte la palabra, Enrique. Bienvenido a tu casa y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, estimado maestro Rafael, por esta invitación que nos haces. Me siento muy honrado, desde luego, de participar aquí con todos ustedes en esta invitación que nos hace la Secretaría de Gobernación a través del INAFED y, desde luego, su titular. Muchas gracias, Rafael. Y sin duda, pues también un honor compartir esta mesa con el señor presidente de Nezahualcóyotl y, desde luego, con todos ustedes que nos acompañan de varias partes de la República, como ahorita ya nos comentaba el maestro Rafael. A propósito también de estos días, que me gustaría destacar que el pasado domingo se conmemoró el Día Mundial del Urbanismo, y aunado una serie, digamos, de actividades que se han dado a través también del propio Colegio de Urbanistas de México, que también nació justo en ese día y que cumple 8 años. La red de escuelas de urbanismo a nivel nacional, que congrega varias universidades que tienen la carrera de urbanismo, la AMPUD, que también en estos días celebra y conmemora a nuestras ciudades, ¿verdad? De tal manera que yo voy a presentar muchas de las cosas. Van a estar curiosas
presentación de eso. Y vamos a platicar quizás temas que tienen que ver un poquito más desde la perspectiva urbanística. Voy a centrar, digamos, la idea de que en esta discusión que de repente se ha dado en términos de que el COVID parecería que digamos, forma parte del término de la vida urbana, ¿no? O sea, de alguna forma, en algunas escalas se le ha atribuido a que la concentración tiende a los contagios. Sin embargo, en nuestra visión creemos que más en el COVID-19, lejos de presentar, digamos, una idea del final de esa vida urbana, es el resurgimiento del barrio. Y esto va muy de la mano de la presentación del señor presidente de Nezahualcóyotl al señalar que efectivamente hay que fortalecer la vida, digamos, local. La idea de fortalecer la idea de los barrios. Ya muchos de ustedes también en el chat han venido comentando, sin duda, esta consideración. Hago una breve referencia. Ya en 1961, Jane Jacobs nos mostraba a través de su libro Las grandes ciudades, Vida y muerte de las grandes ciudades, donde la base de una ciudad exitosa está en que la gente se sienta segura y en confianza en aquellas personas que no conoce. Vean la imagen. Jane Jacobs fue una activista, digamos, que se presentó en contra de esos proyectos posmodernos, progresistas del entonces alcalde Robert Moses, en esta idea de que esos grandes vialidades, digamos, esos grandes freeways, highways, venían a romper esa vida local. Y esta es una foto del barrio donde creció Jacobs, al sur de la ciudad de la isla de Manhattan, en Nueva York. Y vean observemos en la imagen la enorme cantidad de sucesos que se dan en la calle, de esos encuentros entre las personas, el ser visto, el ver, el encontrarse, el de repente ver a alguien que no conocemos, pero que nos resulta familiar, que sabemos que está ahí, que nos encontramos de alguna forma en nuestro barrio, en nuestra colonia, y que se van generando esas redes sociales que ya comentaban hace un instante algunos de ustedes en el chat. Pero para lograr esto, sin duda, hay unas lecciones bien interesantes. Esa diversidad y oportunidades de vincular, por así decirlo, ese espacio público con el privado, ¿verdad? Esas ventanas, esas calles, esa sucesión, digamos, de cosas que van fortaleciendo esa idea de lo privado con lo público. En este libro, que con gusto incluso yo se puede leer, curiosamente es uno de los libros que más ha influenciado en términos de diseño urbano, y sin ser un libro que sea un manual de imágenes, digamos, en términos de diseño urbano. Esta famosa frase acuñada en este texto que dice ojos en la calle, en la que busca vincular, digamos, ese espacio privado hacia lo público. Y otro tema que también, uno de los grandes éxitos que tiene que ver digamos, en esas diseño, digamos, y tamaño de los bloques de las manzanas. La idea de generar esquinas. Las esquinas son maravillosas. Las esquinas nos permiten vincular un lado de la calle y el otro lado de la calle a personas. Hemos dejado de hacer esquinas. La idea también de que la esquina pueda, incluso fíjense, regular la velocidad de los automóviles. Tramos de calles muy largos sin esquinas hacen que las velocidades de los automóviles se desarrollen, digamos, de manera más amplia, ¿no? Vemos aquí una imagen. Esos son dos edificios construidos en los mismos años en contextos muy diferentes. El lado izquierdo tenemos la ciudad de Dublín en Irlanda, el lado derecho tenemos la Ciudad de México. Esto que se refería, vean, por ejemplo, vean estas interacciones, digamos, entre el espacio público con el privado, digamos, que se logran, y en este edificio que está mucho más limitado. Vean las enormes oportunidades de accesos, de entradas, de salidas que se dan, y aquí prácticamente son nulas. Ya no hablemos también de las secciones de la banqueta, en el que es desde luego muy importante, digamos, como un factor, un elemento muy relevante en el diseño también, ¿no? Hacer banquetas anchas es muy importante para que se pueda transitar, podamos caminar con 2 o 3 personas junto a nosotros y no atrás o adelante, o no unos arriba de las banquetas y otros abajo, desde luego ahí digamos, entre los automóviles.
¿Cómo construir políticas desde lo local? Voy a citar aquí al maestro Sergio Flores de la UNAM, en el que dice, y ya lo señalaba hace un instante, también el señor presidente de Nezahualcóyotl, a señalar que básicamente los problemas son locales, ¿no? Los problemas, aquí la importancia de los gobiernos municipales, desde luego en participar de estas dinámicas para poder atender. Ahí es donde se siente, se palpa, desde luego, gran parte de esos problemas. Me voy a centrar básicamente en 5 puntos. 1, repensar el espacio público. Esto que voy a señalar, desde luego, no excluye, no hace a un lado la enorme complejidad de atender estos problemas, ¿no? En términos también desde la perspectiva política, social, económica, incluso, ¿no? Me voy a volcar, desde luego, más a la perspectiva un poquito más urbanística. En esta paradoja en la que de repente se ha tomado las decisiones, en algunos casos, de cerrar espacios públicos, pero al mismo tiempo abrir espacios privados. Mi lectura al respecto, digamos, tiene que ver con la idea, a veces me parece errónea, de que en la fotografía del lado derecho podemos, si me permiten la expresión, alquilar a personas para que nos puedan vigilar y que nos puedan decir cómo comportarnos en el espacio. Y del lado izquierdo, a veces pensamos que no es así. Y creo que es un gran error. O sea, aquí, en medio de esta pandemia, creo que hay una enorme oportunidad, como ya lo señalaba el señor presidente de Nezahualcóyotl, al señalar la importancia de que los gobiernos tienen que recuperar la rectoría del espacio público, ¿verdad? No me voy a meter, no voy a detener mucho en estos casos. Ustedes tienen la oportunidad de bajar. Hay una enorme cantidad de manuales ya en internet, digamos, que nos permiten ver cómo plantear, digamos, esta recuperación del espacio público, la ampliación de las banquetas, esa vida social, equipamiento asociado a otro tipo de temas, de la movilidad, etcétera, etcétera. La importancia de poder generar espacios públicos y verdes, naturalizar nuestras ciudades, por muchos motivos, no solamente por el tema de la pandemia, desde luego, secuestro de carbono, imagen, valores, su representación, digamos, en el valor, el valor del suelo. Un árbol, aquí de acuerdo a ese estudio de Dan Burden, señalaba, por ejemplo, que un árbol contribuye en gran medida a beneficios económicos. El problema es que a veces asociamos esos beneficios de los parques y de las áreas verdes, son beneficios no de corto plazo, son beneficios de largo plazo. Y a veces eso nos cuesta también entender. Es muy importante, natural, y no solamente no permitir que se sigan destruyendo los ecosistemas dentro de las ciudades, sino también reproducirlos, ¿verdad? Incrementarlos. Hay que identificar los espacios públicos. Me encantaría saber si algún gobierno local, por ejemplo, tenga por ejemplo, un catastro del espacio público. Saber quién es de qué, hacer ese tipo de distinciones. Generar lineamientos para el uso y aprovechamiento del espacio público, facilidades para su uso y la contribución de las contribuciones a ese tipo de espacios, gestión facilitadores. Todas estas acciones que sin duda caben en el ámbito de las facultades de los gobiernos locales. Punto número 2, y esto ya lo expresó de manera mucho más clara el señor presidente Nezahualcóyotl, repensar la economía de lo local. En esto, sin duda, ya lo expresa de manera mucho más clara en el caso de Nesa, ¿verdad? Maravillosas estas actividades de manera virtual, cómo desde la autoridad fortalecer esos lazos locales, esa economía pujante, digamos, de los gobiernos locales. Punto número 3, repensar la movilidad. Esto creo que ya también ha sido muy ampliamente documentado ya en varias pláticas. Aquí el INAFED ha hecho un trabajo extraordinario en difundir, digamos, una enorme cantidad de prácticas y de tareas, digamos, en esta materia, ¿verdad? No me voy a tener mucho al respecto. Sin duda, se estima que entre el 20 y 25% de la superficie de las ciudades es calle. Y lo más maravilloso es que es gratis. Habrá que ocuparla, habrá que aprovecharla. Dejar el tema es mover, desde luego, más gente, no más automóviles. Eso ya que ha sido también ampliamente documentado. En el tema, desde luego, también de fortalecer la idea de la movilidad a través de las ciclovías. Destaco aquí un dato del INCO en el año 2015, en el que señalaba que en México, en el 2012, el costo para el tratamiento de enfermedades asociadas principalmente a la obesidad, que sabemos que ahora somos lamentablemente uno de los países, digamos, con este tipo de problemas,
alcanzó hasta el 87% del presupuesto de salud. O sea, pensar un poquito en cuáles son nuestras prioridades. Y como ya decía el señor presidente de Nezahualcóyotl, pensar que desde el tema urbanístico, desde el tema de las ciudades o de los gobiernos locales, que cómo podemos contribuir a generar ciudades mucho más, y más que ciudades, personas mucho más saludables. Que se vea el tema del espacio público como un tema de política de salud, de política de mejor, obligar a las personas a que caminen, pero obligarlas a que caminen por espacios públicos dignos, espacios públicos caminables, agradables, seguros, verdes. Van a tener aquí les pongo, sin duda, vamos a tener la oportunidad de compartir en la presentación. Aquí van a tener en este link que me encantó, me lo facilitó el maestro Rafael Cortés, un link de una base de datos de gobiernos locales a nivel global y de iniciativas de organizaciones sociales que por sí mismos cierran calles, digamos, de manera temporal en algunos momentos, como una extensión de espacio público. O sea, no podemos decir que no hay, que ya no podemos decir que solamente el espacio público son los parques, ¿verdad? Son las calles, son las banquetas. Aquí les dejo esta imagen. Repensar la normatividad de los usos de suelo, el artículo 115 constitucional, es muy claro al señalar que es una facultad de los gobiernos locales administrar su territorio. Y sin duda, pues ahora nuestras viviendas ya no son viviendas solamente, nuestras viviendas se han convertido en escuelas, se han convertido en universidades, en preparatorias, en oficinas, en salas de juntas, en microindustrias. Y entonces habrá, sin duda, es una reflexión que es importante señalar en cómo podemos actuar desde nuestros instrumentos, desde nuestros programas de desarrollo urbano, para incorporar esas actividades, y no solamente como un tema de pandemia, sino también pensando ya al mediano y a largo plazo. La idea, desde luego, de fortalecer esas plantas bajas activas, esos barrios, esa vida barrial, ¿verdad? Esas cadenas locales, desde luego, que se vuelven muy importantes. Aquí pongo algunas notas, digamos, de varios estudios, la importancia de generar varios caminables, ¿no? Experimenta mayores incrementos de valor, incluso de las viviendas. Los edificios urbanos con uso mixto, de acuerdo a este estudio que hace Minicozzi, señala, digamos, cómo las zonas, digamos, con una mayor mixtura, tienden a tener una mayor posibilidades de oportunidades económicas. Y finalmente, punto número 5, repensar la densidad urbana. En esta discusión de si densificamos nuestras ciudades, corremos el riesgo, o esta idea de que parecería de que a mayor densidad, mayor contagio. Veamos lo siguiente. Tomo esta imagen de Manuel Estrada, un egresado del programa de urbanismo de la UNAM, donde hace busca vincular el número de contagios activos de personas con COVID con fecha del 6 de julio, desde luego de este año, y la densidad. Y en principio podríamos observar que entre las zonas más oscuras, digamos, en este caso, digamos, hay una cierta vinculación, digamos, en términos de las personas contagiadas. Sin embargo, cuando volvemos a hacer esta comparación de esos mismos casos COVID con temas de marginación, vemos que la vinculación es mucho más estrecha. La densidad por sí sola no explica, digamos, esa posibilidad de mayores contagios. La doctora Shima Hamidi publicó recientemente este artículo, lo pueden encontrar ustedes en internet, lo pueden bajar, en el que después de haber hecho un estudio en varias ciudades en Estados Unidos, concluye por recomendar, digamos, que habrá que seguirle apostando desde luego, a una densidad. Y a la densificación, digamos, no solamente una densidad, sino a una mixtura de los usos de suelo. Por muchas razones, no solamente por el tema del COVID, porque hay una cosa bien interesante también. No solamente está asociado con la salud, sino también con el tema de la mortalidad. En términos se explica mucho, puede explicar en gran medida, digamos, en ocasiones, no solamente una relación negativa con los contagios, sino más con la mortalidad. Aquellas zonas, digamos, donde lo que trata de decir es que zonas, por así decirlo, compactas, densidades, con usos mixtos mucho más amplios,
las personas tienen mejores oportunidades económicas, mejores oportunidades al mediano y largo plazo, más saludables y las posibilidades de poder atenderse incluso de manera oportuna para cualquier tipo de temas de enfermedad. Me voy a saltar esto, ya lo platicamos. ¿Y qué buscamos? ¿Buscamos hacer ciudad o buscamos hacer hitos? Esta idea errónea de que a mayor densidad es mayor verticalidad. Podemos ver el ejercicio que de aquí atrás, que lo tomo de David Sim, en un libro que se llama Soft City, Ciudad Suave. Ustedes pueden ver también en internet muchas imágenes de este libro. Usando las mismas cantidades de piezas, simulando el espacio urbano, podemos lograr mayores densidades sin tener necesidad de hacer ciudades muy verticales. Duplicar la densidad y usos mixtos. La densidad, insisto, no se trata solamente de plantear mayores densidades, sino también acompañarlas con usos mixtos también. Eso es muy importante, ¿no? No pueden ir de manera diferenciada. Pensemos ya como reflexión final, en estas anotaciones que hacemos, imaginemos una vez terminada, digamos, esta pandemia, no hay nada tampoco que nos garantice que no regresemos a estas circunstancias dentro de unos años. De tal manera que no podemos seguir pensando en que solamente, desde luego, en que hay que atender el tema de la pandemia, sino pensando desde luego ya a mediano y a largo plazo. Y quizá las posibilidades del lado derecho, sin duda, me parece que aquí en el caso que ya nos mostró el licenciado Hugo, en el caso de Nezahualcóyotl, es muy ilustrativo de cómo esas economías locales son muy importantes en términos de poder promover ciudades, llamémoslas así, más resilientes o mejor adaptadas para lo que van a enfrentar en temas de cambio climático en el futuro nuestro planeta. Hay otros temas que desde luego no estamos tocando, pero que no me gustaría dejarlos fuera. Perspectiva de género. Niños, niñas, considerarlos en cualquier tipo de escenarios de intervenciones. Regresemos la dignidad a las personas. Regresemos a las personas esa posibilidad de caminar en esos espacios de manera segura, de que no nos sintamos amenazados. Lo urbano y lo político que vayan de manera conjunta, que vayan acompañados. Necesitamos entrar, no solamente es un problema técnico lo urbano, sino sin duda también desde la perspectiva de lo político también, ¿no? Y en esto tiene que ver con el último punto, diálogo, diálogo, diálogo. No conozco un proyecto que podamos presentarlo como exitoso sin que haya tenido un proceso larguísimo, muy largo, puede de meses a veces de años, de discusión y de discusión con todos los actores. Se necesita una enorme sensibilidad. Sabemos que tenemos limitaciones muchas veces de tiempo, ¿verdad? Que queremos tener más tiempo los gobiernos locales para poder trabajar. Sin duda hay que ver cómo generar cómo fortalecer este tipo de mecanismos. Agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Y una vez más, muchas gracias al INAFED por esta oportunidad de referirme a todos ustedes. Al contrario, al maestro Enrique Soto. Muchísimas gracias, Enrique, por esta interesantísima, yo diría extraordinaria presentación de un especialista, obviamente con un conocimiento de máximo nivel, pero muy práctico. Eso es también lo que creo que nos ayuda mucho a todas y todos, porque tú logras bajar los conceptos urbanísticos que son complejos, son para especialistas como tú, Enrique, que coordinas ese gran programa de maestría de urbanismo en la UNAM, y que nos los brindas a nosotros y nuestras compañeras y compañeros lo entienden. Por supuesto, lo entiende perfectamente bien el presidente Juan Hugo de la Rosa. Y quiero abrir la palabra porque tienen ustedes muchos comentarios, preguntas, y lo importante es que nuestra audiencia les pregunte, les comente. Gis va a leer algunas preguntas, vamos a dar la voz, pero quisiera terminar con 4 puntos de Enrique. Todo fue interesante. Que un espacio público sea seguro y donde nos sintamos confiados. Yo muchas veces he dicho en estos diálogos, que también coincidimos con ello, Enrique, y eso lo practica el presidente todo el tiempo. Diálogo, diálogo, diálogo. No solo al interior de Nezahualcóyotl, el presidente ha estado en gobernación en muchas ocasiones, se da el tiempo e invierte. ¿Por qué? Porque tiene que ver temas y tiene que tratar de gestionar
otras a veces se logran, a veces no, pero busca ese diálogo. Y nosotros como ciudadanos y como servidores y como ciudadanía tenemos que dialogar todo el tiempo. En este estudio que nos brindas, si nos permites, compartiremos tu presentación, que la están pidiendo pues muchas compañeras y compañeros. Qué interesante lo de ese estudio que comprueba que no es la densidad, sino cómo se maneja esa densidad. Extraordinario. De verdad, muchas gracias al presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa. Muchas gracias al maestro Enrique Soto. Alba y Gis, te pido que leas algunos comentarios que tú has anotado y abramos la voz los próximos 10 minutos si el presidente y Enrique nos brindan ese tiempo. Muchísimas gracias a todas y todos. Claro que sí, coordinador. Nos comenta nuestro participante Arturo de la Isla, un ejemplo de voluntad y compromiso por la comunidad es para un comentario para el alcalde de Nezahualcóyotl. También nos comenta la regidora Isabel Castillejo, necesitamos potencializar la economía local y abonar a que las empresas familiares logren mantenerse con vida. A través de Facebook nos comenta Miguel Gaspar, vocal del CEDEMUN de Sonora. Felicidades al alcalde de Neza, muy bien. Y tenemos muchos comentarios, como bien lo comenta nuestro coordinador. Y nos comenta también Orquídea Trejo, buen día. Excelente presentación del licenciado Enrique Soto en Playa del Carmen, Quintana Roo. Cuando me desempeñé como directora de Medio Ambiente y Cambio Climático, reubicamos árboles de gran tamaño que se ubicaban en terrenos particulares y se llevaban a parques, camellones o escuelas. Estos árboles de una altura de aproximadamente 12 metros con circunferencia de entre 6 a 7 metros, con mucho éxito, todos estos con una supervivencia del 98%. Y nos comenta también Margarito Campo, excelente trabajo para impulsar estas acciones. Ahora, si me lo permiten, daríamos el uso de la voz a nuestro participante, Jorge Aurelio García, de Totutla, Veracruz. Adelante, Jorge Aurelio. Nada más, perdón la interrupción, Gis y Jorge Aurelio. Todos los comentarios son buenos. Ahora Adolfo López desde Facebook nos dice, excelsa explicación, la fusión de la técnica y la política. Me sumo, Adolfo López Rodríguez, muchas gracias. Ese es el palabra. Aquí hay un gran político, pero que a su vez es un ciudadano sensible que está sirviendo a su municipio. Y hay otro gran especialista técnico, pero que piensa en un sentido práctico. Así tenemos que hacerlo. No nos podamos quedar en lo político, tenemos que ir a lo práctico. Perdón la interrupción. Adelante, el secretario Jorge Aurelio. Muy bienvenido a tu casa, Jorge Aurelio. Muchas gracias, mi muy admirado Rafael Cortés. Un saludo enorme desde Totutla, Veracruz, para todos los que nos acompañan en este diálogo que una vez más demuestra ser de gran calidad y de grandes expositores. Seguimos cultivando el conocimiento y el aprendizaje gracias a la labor incansable de nuestro coordinador. Muchas gracias. Yo quisiera comentar y al mismo tiempo poder realizar una pregunta, pero antes de ella expresar a ustedes que creo que todo esto nos lleva a hacer un análisis con respecto a la importancia del ordenamiento territorial. Consideramos que el ordenamiento territorial es una política de Estado y que por lo tanto debe de consistir en todo un procedimiento administrativo de regulación y gestión. Creo yo que este diálogo nos tiene que llevar al gobierno federal, a los gobiernos estatales y aprovechando que, como bien lo dijo nuestro coordinador, en este diálogo habemos participantes de 25 entidades federativas. Creo que es importante que esa regulación y esa gestión sea en conjunto. Es decir, que busquemos los canales, las vías necesarias y suficientes para que realmente el ordenamiento territorial se pueda dar con un desarrollo de primer mundo. Cuando escuchamos hablar de estas banquetas, de todo este ordenamiento, nos ponemos a pensar en nuestros municipios y nos damos cuenta que no estamos del todo bien. En lo personal, me quedo con el compromiso de poder realizar lo que mejor convenga para el bien de mi municipio. Y yo quisiera preguntarle a nuestro expositor, que además aprovecho para felicitarlo, que cada territorio tiene potencialidades diferentes.
¿qué tan conveniente es poder lesionar un poco el tema del gasto, que a veces es insuficiente, y poderlo empatar con el beneficio que se obtiene con un mejor desarrollo territorial? ¿Cómo poder conjugar esa limitación? Porque al final de cuentas se convierte en una limitación de los presupuestos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Realmente cuál sería el camino mayormente propio para que podamos realizarlo de manera clara, pero sobre todo de manera eficiente? Muchas gracias. Qué gran pregunta, Jorge Aurelio. Gracias siempre por apoyarnos y tu gran trabajo en Totutla. Adelante, por favor. ¿Es para Enrique o para el presidente? Entiendo, para Enrique. Adelante, Enrique, si eres tan amable. Para Enrique, perdón. Sí, para Enrique. Muchas gracias, Jorge Aurelio, y desde luego, sin duda es una gran, una gran pregunta y sin duda es un gran compromiso, desde luego, de los gobiernos locales. Siempre vamos a trabajar, sin duda, en un sistema de recursos limitados, ¿verdad? Y tenemos que ser cada vez más creativos en dónde poder fortalecer ese tipo de tareas. Sin duda, yo me permitiría señalar que los gobiernos locales habrá que identificar, como usted bien dice, esas potencialidades que tiene. No, por favor, no tomen los manuales a rajatabla, porque cada contexto es muy diferente, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene contextos muy, posibilidades, digamos, técnicas, posibilidades económicas, posibilidades políticas, hay climas muy diferentes. Yo centraría la respuesta en que, por un lado, hay que recuperar ese capital público que tienen los gobiernos locales. Cuando me refiero a un capital público, me refiero a las calles, parques, espacios. Ahorita yo veía muchos de los comentarios en el chat diciendo, es que mi centro es así, mi centro tiene calles anchas, y normalmente los centros de las ciudades de la ciudad mexicana los reconocemos así. La invitación es a que esos beneficios los expandamos a esas otras zonas que no es el centro, esas nuevas expansiones, digamos, de la ciudad. Y quizá una de las muestras que citaba ya muy bien también hace un instante Hernando de Soto, el maestro Rafael, es en poder revalorar el espacio público, revalorar nuestras ciudades. Llámenle como quieran, llámenle impuesto predial, llámenle contribuciones. Sé que a veces nos da miedo o a veces no nos gusta, digamos, promover la idea de poder actualizar estos valores. Sin embargo, véanlo así. Creo que México es uno de los países que, de acuerdo a la OCDE, que peor recauda en términos de su predial. Incluso a nivel, digamos, latinoamericano, está en el penúltimo lugar, si mal no recuerdo. Dicho de otra manera, valoramos nuestro suelo, valoramos nuestras ciudades muy poco. Quizá por ahí pueda haber un primer camino que no es el único. Y ahorita, como señalábamos en la propuesta, quizá debe haber muchas más acciones que se puedan hacer. Ganarle espacio al automóvil para que se pueda recuperar otro tipo de espacios públicos. Hacer partícipe, desde luego, a la gente. Ya lo demostró también de alguna forma. Pero yo me centraría ahí, digamos, en esos temas. Sé que lo que estoy diciendo es un reto muy importante. Sé que desde luego no es nada sencillo, pero también me queda claro que sí hemos tenido experiencias en el país que nos han demostrado que sí se puede hacer, sin duda. Y bueno, desde luego, como ya señalaba, mucho trabajo de diálogo y de trabajo con la gente. En la medida que la gente vea que sus impuestos empiezan a funcionar y que los vea de manera clara también, puede invitar a otros a empezar a participar también, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Coincidimos contigo. Es muy complejo lo del predial. Estamos en ese nada honroso último lugar en los países de la OECD. Tenemos que subir, sin duda. A nadie nos quisiéramos pagar más predial, pero lo tenemos que hacer.
Todos lo sabemos, SEDATU está haciendo un esfuerzo nacional para generar una nueva ley general de catastros y registros públicos. INAFED participó en todas las 12 reuniones el año pasado presenciales en todo el país. Ojalá se logre, porque en promedio los rezagos de los catastros a nivel nacional tienen 10 años. Imagínate tener valores de hace 10 años, es algo muy malo. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, en Tlajomulco de Zúñiga, cuando Alberto Uribe fue el presidente municipal, no sin una batalla tremenda, pero Alberto logró subir el predial en 3 tantos. ¿Cómo? Pues haciendo ver, él nos platicaba muchas ocasiones, incluso en estos diálogos, cómo le mostraba a algunas grandes fábricas que pagaban, digamos, 8,000 pesos anual de predial, una inmensa fábrica, no voy a decir el nombre, que todos la conocemos y todos hemos consumido sus grandes productos, una gran empresa mexicana de Tlajomulco. Enrique, ¿quieres decir algo? Coordinador, si me lo permites, debemos hacer 1 minuto de silencio, como lo mandata Presidencia de la República. Por supuesto, Gis. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Muchas gracias, Gis. Rapidísimo, para que les brinde los comentarios y las preguntas al presidente Enrique. Hay que hacer un esfuerzo en predial, sin duda, Enrique, y lo que tú decías, el ordenamiento es clave de lo que le respondes a Jorge Aurelio. Su servidor, he dicho muchas ocasiones, muchas veces, hoy nos habló el presidente municipal de ello, pero muy pocas presidentes y presidentes se refieren a parques, mercados, calles y jardines, que son parte de los grandes atributos del municipio en el 115. Muy pocas veces se oye de ello. Lo digo con gran respeto, porque no da foto. El presidente municipal Juan Hugo de la Rosa lo que quiere es un gobierno eficiente para su población, no las fotos. Por eso está logrando resultados y por eso la gente lo sigue. Pero cuando no se habla de esos espacios que hoy necesitamos más que nunca, hoy necesitamos más parques, no menos, más banquetas, no menos, mejores calles, no menos, etcétera. Obviamente por definición, siempre escaso recurso, pero el foro es de ustedes. Gis, te pido que leas algunos comentarios adicionales para el presidente Juan Hugo de la Rosa, para el maestro Enrique Soto, y demos voz. Si todavía tienen ustedes, presidente y Enrique, 10 minutitos, por favor. Claro que sí, coordinador. Nos comenta nuestro participante Aarón Torres Vargas. Felicidades al municipio de Nezahualcóyotl por la implementación de estas iniciativas sencillas que resultan bastante efectivas por la cercanía lograda entre ciudadanos y autoridades locales. También nos comenta Adolfo López, excelsa explicación. La fusión de la técnica y la política daría como resultado el elixir de la transformación de nuestro país. También Isabel Castillejo nos comenta, el diálogo es la parte fundamental para concretar políticas públicas y que éstas a su vez sean exitosas y de gran impacto. Y Lernis Varela nos comenta, excelentes enfoques de la gestión desde lo local, un saludo desde la zona metropolitana de La Laguna. Y a través de Facebook, si me lo permiten, Estrella Zamora Flores nos comenta, muchas gracias por esta ponencia. Como servidores públicos debemos ser conscientes de que es necesario conocer estos temas para ver en qué podemos mejorar para el beneficio de nuestros municipios, estado y país. Y ahora, si me lo permiten, daríamos el uso de la voz a la licenciada Nelly Sánchez, síndica del municipio de Allende, Nuevo León. Adelante, por favor. Adelante. Pues muy buenos días a todos. Los saludo con mucho gusto de parte de nuestra alcaldesa, la licenciada Patricia Salazar, licenciado Rafael Cortés. Un gusto escucharlo. Me ha tocado en varias ocasiones estar también presente en algunas ponencias. Y bueno, pues el día de hoy solamente comentarles algo de lo que hemos estado haciendo en el municipio de Allende respecto al tema urbano, que nos parece muy interesante, algo que mencionaba el licenciado Enrique Soto, que tenga visión con perspectiva de género en cuanto
los procesos de planeación de la tierra. Decirles, ¿verdad?, que desde que empezamos la administración hemos sido muy cuidadosos en el otorgamiento de licencias y permisos de construcción, tanto cuidando los espacios públicos, así como las áreas verdes. En las áreas verdes aquí en el municipio nosotros colindamos con la Sierra Madre Oriental y bueno, sí, en un principio había mucho interés, ¿verdad?, de personas que querían desarrollar esas zonas. Y bueno, gracias a que la alcaldesa y a que todo el cabildo, pues tomamos la postura de proteger esas zonas, pues afortunadamente hasta ahorita, aunque bien la ley estatal lo permite, sí, en cuanto al municipio, tomamos esa postura de proteger esas zonas y principalmente porque, bueno, pues ahí es la toma del agua que se conoce como el colmillo y que es lo que abastece a la población del municipio de Allende. Entonces, decirles que para nosotros es muy importante escuchar todo lo que ustedes comentan, ¿verdad? Porque pues siempre es importante tener esa retroalimentación. Y bueno, igualmente con los desarrolladores, siempre estar al pendiente que tengan al 100% aprobada su factibilidad de agua, ¿sí? Porque ahorita es un tema que de verdad yo creo que en esta zona norte, si bien nosotros somos bendecidos con en la Sierra Madre y que tenemos aquí nuestro río, pues ya se está viendo cada vez más pues una escasez de agua en todo el territorio del estado. Entonces, sí, comentarles, ¿verdad?, que también es un tema que a nosotros pues les ponemos mucha atención y pues muchas gracias y también felicitar al alcalde de Nezahualcóyotl por su ponencia. Ya nos dio una muy buena idea porque aquí también hay muy buena gastronomía. Entonces, los felicito y muchas gracias por todo su exposición. Y gracias, licenciado Rafael, y un saludo de parte de la alcaldesa Patricia Salazar. Al contrario, estimada Nelly, gracias por acompañarnos. Reconocemos mucho el trabajo de ustedes en Allende. Usted sabe que a la alcaldesa la apreciamos, al igual que al presidente Juan Hugo de la Rosa. El presidente nos recordó esta mañana que muy pocos lo han hecho. El banco de alimentos, tiene un banco de alimentos en ESA, también lo tiene la presidenta Patria en Allende. Enhorabuena por ello, porque hay que ayudar a nuestra gente en la medida que se pueda. Y claro, son iniciativas sensibles y no fáciles. Gracias, Nelly. Muy bienvenida siempre a tu casa. Adelante, Gis, por favor. Sí, coordinador. Antes de darle el uso de la voz a nuestro participante Ricardo Silva de Nuevo León, me voy a permitir leer otros dos comentarios. Y nos comenta Orquídea Trejo, buen día. Recuperar los espacios públicos ha dado mucho éxito a una comunidad. También a través de Facebook nos comenta Adolfo López Rodríguez. El camino más corto es la línea recta. Los gobiernos deben contratar el capital humano con los conocimientos, capacidades, visión y dimensionamiento del territorio y sus elementos y variables que inciden en el desarrollo y crecimiento integral de las personas y pueblos. El secreto está en las personas que piensan en las personas. Y ahora, si me lo permiten, daríamos el uso de la voz a Ricardo Silva para que nos brinde su comentario. Muchas gracias, saludos a todos. Rafael Cortés, nuestro coordinador nacional del INAFED, un gusto saludarlo. Gisela, a todo el equipo del INAFED, Ernesto Agustín, pero sobre todo a los expositores, al señor presidente municipal de Nezahualcóyotl y también Enrique Soto, viendo el tema de todo la parte urbana, que creo que definitivamente, como ha dicho Rafael, integrar la parte de la política con la técnica es lo que debemos de estar trabajando y generar políticas públicas adecuadas. Yo quisiera hacer mención de algunos temas, particularmente en el tema de la reactivación económica desde lo local. Quisiera poner el ejemplo de un municipio, el municipio más al norte del estado de Nuevo León, que es Anáhuac. Anáhuac lo que ha hecho para reactivar la economía fue algo muy sencillo. Dice, todo mi padrón de proveedoría lo voy a hacer local. Es decir, en lugar de contratar constructoras, hizo un padrón de albañiles y todos los artesanos que tienen que ver con el trabajo, herreros, carpinteros, etcétera, etcétera. Y los puso en su padrón de proveedores y empezó a darles trabajo directo de todas las actividades que tuviera que hacer, incluyendo las calles que las está haciendo con concreto hidráulico. Entonces,
todos los albañiles del pueblo, todos están trabajando. Ninguno no tiene chamba. Y a las pequeñas constructoras los está invitando a hacer proyectos muy específicos. Es decir, no se están haciendo grandes obras, sino cosas muy concretas. Y en otro ejemplo muy sencillo, es toda la proveeduría, por ejemplo, de alimentos que ellos tienen un programa de desayunos y comidas para las personas adultas mayores. Hizo lo mismo, hizo un padrón de todas las cocineras que hacen comida en sus casas y les empezó a comprar la comida y ellos mismos se encargan de la distribución para entregar a esas señoras. Otro ejemplo que me gustó muchísimo fue el caso cuando el Día de las Madres, que cayó en plena pandemia, o cuando apenas empezaba, digamos, hizo un ejercicio a través de Facebook para regalarle a las mamás que se inscribieran a través de redes un pastel por el Día de las Madres. Y dice, bueno, pues ¿qué tiene de extraordinario eso? Lo extraordinario fue que igual le compró a todas las señoras que hacen pasteles, les compró los pasteles para distribuírsela a las señoras que se ganaban el pastel. De tal manera que 53 señoras pudieron producir pasteles en lugar de irselos a comprar a Pastelería Leti, que te hubiera salido en un camión, hubieras sacado todo. Pero el efecto multiplicador que hace la economía desde lo local es lo importante, porque eso ayuda a que el pueblo se mantenga. Y creo que esos son ejemplos, como el caso de la feria esta que se tiene en esa, con comidas, ayuda también a esa generación de riqueza local. Creo que son ejemplos muy interesantes que tenemos que seguir. Y en el caso de la parte urbana, en el caso de Nuevo León, poco a poco o a grandes pasos en algunos casos, hemos avanzado en qué. Nosotros tenemos, a diferencia de otros estados, tenemos una ley de pavimentos, por ejemplo, tenemos una ley de banquetas, tenemos una ley estatal de participación ciudadana que obliga a que toda la obra pública tenga que tener consultas ciudadanas. Es eso que decía Enrique, de diálogo. Sí, el diálogo es una parte y es fundamental, pero aparte el Estado está obligado a tener el diálogo. Entonces, de alguna manera le garantiza al ciudadano que tenga el espacio del diálogo, porque a veces el gobernante se cierra y no permite ese diálogo. Y por otro punto, tenemos 5 municipios que tienen en sus reglamentos municipales presupuesto participativo. Y ese es el caso de San Pedro Garza García, que muchos lo podrán conocer como uno de los municipios más ricos del país. Sin embargo, eso lo podemos dejar a un lado. Lo importante es cómo San Pedro tiene el ejercicio de presupuesto participativo y son los propios ciudadanos los que deciden en qué quieren invertir los recursos, en parques, en calles, etcétera, etcétera, bajo un esquema de planeación urbana. Y un último ejemplo que quisiera ponerles en cómo realmente cuando los gobernantes y los ciudadanos nos decidimos en ganarle el espacio o recuperar el espacio público, muchos de ustedes que han venido a Monterrey conocen la Macroplaza. Bueno, la Macroplaza forma parte de toda una estrategia de cómo irle ganando el espacio a las calles, y es el caso de la Macroplaza, es el caso del Parque Fundidora y el caso de otros parques urbanos que poco a poco los hemos ido conectando. En 1996, el gobernador Benjamín Clarión recibe más bien lo que fue el antiguo, la Fundidora de Monterrey, lo recibe y lo convierte en un parque público. Esa fue la primera decisión de Estado. La siguiente decisión, el siguiente gobernador, Fernando Canales, que era de otro partido, decide que el parque se inicie un proceso de reconstrucción y empieza realmente a hacerse el parque. Luego viene otro gobernador de otro partido, Natividad González Parás, y decide que la Macroplaza se conecte con el Parque Fundidor. Luego llega Rodrigo Medina, otro gobernador, y decide hacer el Canal Santa Lucía. Ahora con el gobernador, con el Bronco, lo que hicimos fue conectar la parte del centro de Monterrey, lo que va a ser la antigua Alameda, con la Macroplaza. Entonces, ahorita se están ampliando las banquetas, la calle Juan Ignacio Ramón está haciéndose así como ponían en la ilustración, espacios muy grandes,
Y realmente es una decisión que el gobernador también tomó en otros espacios, y otros alcaldes de Monterrey también le han ido ganando el espacio al centro de Monterrey. Nosotros tenemos, aquí Enrique yo creo que podrá comentarlo mejor, nosotros tuvimos un problema muy sencillo de desarrollo urbano, que como en las ciudades americanas, nuestro centro se ha ido la gente del centro, ya no vive la gente en el centro, la gente vive muy fuera, y lo que se ha empezado a hacer en Monterrey es redensificar el centro, volviéndola a ser mixta, en donde tenemos ahora edificios donde ya se puede vivir otra vez con espacios de comercio, de cultura, de salud, etcétera. Y ahora con esta política de banquetas, pues nos ha ayudado mucho a reconectarnos con el centro y ganarle el espacio urbano poco a poco a los carros. Finalmente, Monterrey es una ciudad de vehículos, y ojalá poco a poco podamos hacerla una ciudad caminable como se pretende ahora. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Ricardo. Extraordinarios ejemplos. Muchas gracias. Les propongo a todas, a todos y al presidente Enrique, en aras del tiempo, y es que tenemos que entrar a otra sesión nosotros, y está obviamente de una amplia agenda el presidente y también Enrique en la UNAM. Hay un comentario muy sensible, todos son importantes. Vamos a mandar la relatoría y la memoria y reconocimientos a todos, pero un comentario que habla de la estabilidad emocional, te pido que lo leas y te pido que le des voz a nuestro colega Agustín, que tiene un comentario para el presidente municipal, con el mayor agradecimiento de la Secretaría de Gobernación y del INAFED para el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa y para el maestro Enrique Soto, y para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Y trabajemos en estos ejemplos que hoy nos brindó Nesa y su presidente, el maestro Enrique Leunam, Ricardo y todos quienes nos han brindado, y así tenemos que empujar la economía local, el comercio, todo lo que nos puso el presidente municipal, lo que nos puso Enrique, los ejemplos, repito. Hice ese comentario y la voz a Agustín para la pregunta que quiere hacer al presidente, por favor. Y gracias, presidente. Gracias, Enrique. Cuídense mucho. Nos comenta Liliana Pampillón, gracias por exponer sus experiencias desde los gobiernos locales. Considero que un tema fundamental para incluir en esta reactivación deberá ser el fortalecimiento emocional, el impacto del aislamiento social, la reducción de la dinámica en las ciudades, entre otros factores, han tenido un efecto invisible en las reacciones psicofisiológicas de las personas. Tenemos que replantearnos esas nuevas formas de adaptación y promover la resiliencia emocional. Y ahora le daríamos el uso de la voz a nuestro compañero Agustín Herrera. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias, Rafa. Antes de realizar la pregunta al maestro Juan Hugo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, quisiera decir un comentario. Yo creo que ambas presentaciones convergen en lo que tiene que ver el espacio público, ¿no? El espacio público porque ayuda a establecer acciones públicas sólidas en términos de arquitectura, de diseño, de apropiación de la propia ciudadanía de su municipio, ¿no? Tiene que ver con esta parte de sentido de pertenencia, identificando obviamente con lo que mencionó el maestro Juan Hugo, las unidades económicas y las acciones que han llevado a cabo para reactivar la economía desde el municipio, desde lo local. La pregunta para el alcalde sería la siguiente: ¿cuál es la perspectiva o qué están haciendo para, más allá de las actividades de reactivación de la economía local, para devolverle o retomar o potenciar el espacio público considerando a la ciudadanía, ¿no? A lo público, a los aspectos de pertenencia para que retomen la vida y ahorita más en esta contexto de contingencia sanitaria, los espacios públicos se vuelven aún más relevantes, hacia allá va la tendencia. Entonces, ¿cuál es la propuesta del municipio de Nezahualcóyotl? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Adelante, maestro Enrique Soto. Sí, ya está abierto ahí el sí, micrófono. adelante. Bueno, voy a tocar un tema que me parece muy importante. El tercer párrafo del artículo 27 constitucional señala que el Estado tiene la posibilidad de imponer modalidades a la propiedad privada por el beneficio colectivo.
Y me parece que por ahí podríamos comenzar a recuperar esa idea, digamos, como Estado, ese poder como Estado, para poder, creemos que la propiedad privada es intocable, y cosa que no es cierto. ¿Y por qué pongo esto? Porque cuando se contrapone contra el espacio público, normalmente tienden a ganar los intereses privados, digamos, ¿no? Hay una circunstancia que es muy importante de poder limitar. Creo que hay una tarea hay un reto muy fuerte. No digo, insisto, no creo que sea una tarea muy sencilla, ustedes lo saben perfectamente, pero sí hay que recuperar esta idea de poner lo público por encima de lo privado, ¿no? En esta idea de poder establecer ese orden en el espacio público. Agus, señor presidente municipal Juan Hugo, nos gustaría mucho escuchar, y con eso cerraremos, un comentario del presidente a este respecto. Muchas gracias, Enrique. Coincidimos. Sí, desde luego que pues, en la parte del ordenamiento territorial juega un papel fundamental para construir mejores condiciones de vida para la población. Yo le agradezco ahí todos los comentarios que hemos tenido de Enrique Soto, y de hecho vamos a recurrir, ojalá y nos pueda apoyar por ahí un poquito más en qué tenemos que hacer para mejorar el aprovechamiento adecuado del espacio público en nuestro municipio. El ordenamiento es fundamental, porque incluso a veces ante la necesidad el desorden puede generarse, puede crecer. Yo creo que, y yo he tratado con mucho respeto a todos los comerciantes de la vía pública, que tenemos una cantidad importantísima en el municipio, a los comerciantes de los tianguis, de los mercados, que juegan también un papel fundamental dentro de nuestra economía, quiero decirles. Todo esto es parte de toda una cadena que genera ingreso, en lo particular para las familias. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que respaldar a todo esta gran cantidad de comerciantes que se desenvuelven en muy diferentes áreas, pero sin dejar de perder, por un lado, el tema de que todo debe hacerse privilegiando, como bien decía ahorita Enrique Soto, privilegiando siempre el interés público sobre el interés privado. Entonces, esto desde luego nos lleva a veces a tener que organizar, ordenar, pero también hace un rato culminaba su presentación con un tema fundamental, que es diálogo. Nosotros hemos logrado atender la mayor parte de los conflictos que hemos tenido durante este proceso, porque no podemos decir que todo haya sido color de rosa, que todo haya sido fácil, pero creo que cuando se basan las decisiones que se toman por parte del gobierno en la propia población, nosotros lo primero que hice, por ejemplo, fue reunir a todos los representantes de los mercados, reunir a todos los representantes de los tianguis, reunir a todos los representantes del comercio en la vía pública, a los representantes de los empresarios, desde luego, que también juegan un papel fundamental dentro de este proceso. Y entonces, junto con ellos, fuimos desarrollando una serie de actividades, apoyados, quiero decirles, porque a mí me parece muy importante el hecho de que la técnica y la ciencia tienen que jugar su papel en el desarrollo de la política local, particularmente en todos los ámbitos, pero particularmente en el desarrollo de políticas públicas locales. La participación de la técnica y de la ciencia juega un papel muy importante. Yo logré reunir a un grupo de expertos de diferentes áreas del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, que todo este proceso nos han venido apoyando con análisis, con investigación, y ellos son precisamente los que nos han permitido, a través de todo ese conocimiento que tienen, tomar decisiones, considero, mucho más acertadas en cuanto a lo que teníamos que hacer, en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de
del tema que hoy particularmente nos ocupa, que es la reactivación económica en el ámbito de cómo apoyar a la población para que pueda superar esta situación que nos ha venido a cambiar radicalmente. Entonces, esto ha jugado para mí un papel muy importante. Y también, desde luego, el cómo vamos fortaleciendo toda toda nuestra infraestructura. Nosotros hemos logrado construir en lo que va de mi periodo de gobierno 39 nuevos espacios públicos, y creo que es muy importante qué tipo de espacio construimos. No solamente que digamos, yo voy a hacer este parque, sino que realmente lo hagamos pensando en una estrategia global. Nosotros, todos los espacios públicos que hemos estado construyendo, y hoy no tenemos imágenes, pero sí les invitaría que pudieran conocer el tipo de espacio público que hemos estado construyendo, que es un espacio incluyente, en donde generamos espacio para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. En fin, nuestros espacios son totalmente incluyentes, buscando sobre todo la convivencia de la familia. En eso está pensado nuestro espacio público, y desde luego el recuperar nuestras calles, el darles un mayor orden. Sin duda yo estoy convencido de que todavía tenemos ahí una gran oportunidad de trabajo, todavía tenemos mucha tarea que hacer en ese sentido, y sin dañar, sin dejar de apoyar y atender la necesidad de sustento de nuestras familias, podamos generar un ordenamiento público que nos permita la convivencia sana entre todos. Hoy creo que tenemos que tener claro todos que estamos viviendo en una nueva realidad, podríamos decir, que las condiciones han cambiado, que no podemos de ninguna manera desestimar las enseñanzas que esta pandemia nos ha dejado, y que sin dejar de cuidar, sin descuidar el tema de la salud, nosotros hemos hecho muchas acciones. Ahorita, por ejemplo, estamos promoviendo mucho el uso del cubrebocas, estamos regalando cubrebocas en todos los espacios públicos, en el transporte, en el mercado, en el tianguis, etcétera. No podemos descuidar, pero al mismo tiempo también tenemos que buscar cómo generemos este desarrollo económico y esta mejor convivencia entre los habitantes del municipio. Entonces, sí tenemos, creo que, mucho que hacer. Podemos potencializar todavía muchísimo nuestro espacio público, siempre a partir de la participación de la propia población. La gente en nuestro municipio, afortunadamente, yo sé que también podrá ser en muchos otros, la gente se organiza para todo. Nosotros recurrimos precisamente a esa organización natural que se da desde la población, y por eso tenemos la posibilidad de platicar con los transportistas, con los comerciantes de las diferentes áreas, con la gente de las propias colonias. Tenemos una estructura que hemos construido a partir de la necesidad de dar seguridad a la gente, que son nuestras redes vecinales de seguridad. Estas redes vecinales nos permiten estar en cada una de las casi 11,000 cuadras que componen nuestro municipio. El gobierno municipal está presente en cada una de las cuadras. A través de la participación de la población, nosotros identificamos los riesgos, identificamos las necesidades, y tenemos mucho mayor oportunidad de atender oportunamente esas necesidades. Efectivamente, la parte económica es una gran limitante, pero tampoco eso puede justificar el que no echemos a andar nuestra imaginación y hagamos todo lo que está a nuestro alcance para poder atender las necesidades diarias de la población. Tenemos que potencializar, sí, a los municipios, tenemos que buscar que tengan mayores capacidades, tenemos que buscar que tengan mayores recursos, que tengan mayores posibilidades recaudatorias también. Creo que, y lo he manejado en distintos momentos, y Rafael Cortés lo sabe,
de la necesidad incluso de ir a buscar una forma diferente de distribución de los recursos, porque ahí es donde podemos también lograr mejorar las condiciones para los municipios, para que puedan atender toda esa amplia gama de necesidades que tiene nuestra población. Hay mucho que decir. Yo agradezco infinitamente a Rafael Cortés, agradezco al INAFED y también desde luego a la Secretaría de Gobernación en primer lugar por esta oportunidad de poder comentar tantas cosas. Tenemos que intercambiar nuestras experiencias. Ahorita yo también recabo algunas de las cuestiones que se han planteado aquí y tendremos sin duda que aprender unos de otros, apoyarnos unos a otros. Hoy más que nunca la solidaridad juega un papel fundamental para poder salir adelante, porque solo unidos vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias a todas y a todos. Extraordinario mensaje, presidente Juan Hugo de la Rosa. De verdad, extraordinario. Nos quedaríamos aquí, pero pues tenemos que cerrar. Les agradecemos muchísimo al señor presidente municipal Juan Hugo de la Rosa de Nezahualcóyotl y su gran trabajo. Tengo varias compañeras y compañeros que viven en esa y saben que, porque lo ven, el presidente está siempre atendiendo los asuntos. Por eso tiene ese sentido de pertenencia. Enhorabuena. Es un ejemplo, presidente. Y al maestro Enrique Soto por su gran trabajo técnico de altura global, pero aplicado en nuestros municipios. Y Enrique, estás invitado a ir a Nesa, tu servidor voy contigo. Enhorabuena, cuídense mucho a todas y todos ustedes, que estén muy bien. Ricardo, Silva, Jorge Aurelio, Arturo de la Isla, un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y a seguir colaborando. Nos vemos muy pronto. Gracias, alcalde, gracias, Enrique.